Buenas, junto con los compañeros explicaremos el análisis comparativo del proceso de facturación agregado en Colombia versus Honduras. Está presentado por Chelsea Bermúdez, Emanuel Medina, Elba Sevilla, Karen Flores, Natalie Botero, Lina Bonet y mi persona, Mayra Barros. Bueno, aquí tenemos los símbolos patrios, aquí tenemos el ave nacional, que está en la representación de Honduras. Ya esta ave la conocen como aramecao. Este es una ave hermosa, este es ave nacional, habita especialmente en las selvas del departamento de Gracias de Dios. Eh, También la conocen como la mosquita hondureña. También tenemos aquí la orquídea, que es de Colombia, es la flor nacional. Lleva este nombre en honor a del naturalista colombiano José Jerónimo Triana. Fue escogida como la flor nacional según un concepto emitido por la Academia Colombiana en el año 1936. Siguiente. Bueno, ahora tenemos el régimen de facturación electrónica en Colombia versus Honduras. Bueno, en Colombia se conoce como la facturación electrónica, ya que es un documento que soporta transacciones de venta de bienes o servicios, que para efectos legales debe ser validada, expedida, entregada, aceptada y conservada en medios y formatos electrónicos, lo que esta representa una mayor ventaja. La facturación electrónica es la evolución de la factura tradicional de papel o computador, realmente tienen la misma validez, pero es mucho mejor ya que es por un medio de un software. También, mientras que en Honduras se conoce como régimen de facturación, que es un instrumento que establece las regulaciones a que están sujetos los obligados a actividades relacionadas al control de dichos documentos incorporados a todos los sectores de la economía del país. Ahora tenemos los obligados a expedir la factura en Colombia. Es por el decreto 358 del 5 de marzo del 2020, que surgió por la contingencia de la pandemia, en el que la DIAN confirma nuevo calendario y nuevos sujetos obligados a esta facturación. Entre estos tenemos los responsables del impuesto sobre las ventas, que serían los IVA, los responsables del impuesto nacional al consumo, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciante, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes o a estas, o enajencen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera. También tenemos los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas de consumidores finales. Y por último tenemos los contribuyentes inscritos en el compuesto unificado bajo el régimen simple de tributos. ¿Me escuchan? ¿Me veo? Bueno, en los documentos equivalentes a la facturación electrónica, tenemos primero el tiquete de máquina. Los documentos equivalentes a la facturación electrónica acá en Colombia. Según el decreto 358 del 2020, los documentos equivalentes a la factura de venta pues son los siguientes. Los tiquetes de máquina registradora con sistema POS, salvo de quien adquiera el bien o servicio, exija la factura de venta. En este caso, el contribuyente está en la obligación de expedir la respectiva factura electrónica de venta para así soportar la transacción. También tenemos el tiquete de transporte de pasajeros, la boleta de ingreso al cine, el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, también el extracto expedido por sociedades fiduciarias, fondos, cajas de compensación y entidades del Estado. También la boleta de ingreso a ingreso a espectáculos públicos. Siguiente. También tenemos el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores,
El documento expedido para el cobro de peajes, la boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte. También tenemos el documento expedido para los servicios públicos domiciliarios, el documento de juegos localizados, el documento equivalente electrónico y por último el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros comodines. Obligados a expedir comprobantes fiscales y documentos fiscales Honduras. Están obligados a expedir comprobantes fiscales los obligados tributarios que transfieran bienes y servicios de cualquier naturaleza. Esta sección no aplica para los obligados tributarios suscritos en las modalidades de autoimpresores, de máquinas registradoras y sistemas computarizados. Bien, siguiente. Documentos fiscales. Entre ellos tenemos los comprobantes fiscales, documentos complementarios, otros comprobantes. Entre los comprobantes fiscales tenemos la factura prevalorada, el ticket, recibo por honorarios profesionales, boleta de compra, constancia de donación. Siguiente. Otros comprobantes. Entre ellos tenemos comprobantes emitidos por la prestación de servicios públicos, documentos extendidos por instituciones bancarias, documentos de pagos establecidos por el Estado y municipalidades, documentos fiscales reconocidos por el Estado, producto de tratados y convenios internacionales. También tenemos los documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de actos administrativos. Bueno, sujetos no obligados a pedir factura electrónica en Colombia. En Colombia, a partir del 1 de septiembre de 2020, los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural comprimido, en lo referente a estos productos deberán expedir factura de venta o documentos equivalentes. Dentro de sus normativas se encuentran los siguientes sujetos no obligados a expedir factura electrónica. De primero tenemos los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. También las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo. En tercer lugar tenemos las personas naturales, de que tratan los parágrafos 3 y 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición. También las personas naturales, de que trata el artículo 512-13 del Estatuto Tributario, siempre y cuando también cumplan la totalidad de condiciones establecidas en la citada disposición. Siguiente. También las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros en relación con estas actividades. También las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades. También las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas, el IVA, que hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año anterior o en el año en curso. También, de último, los prestadores de servicios desde el exterior,
sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. 1. Requisitos para facturar electrónicamente en Colombia. Son 3 requisitos. El primero es que tanto la empresa como los representantes legales deben tener su RUT actualizado. Tienen que tener acceso al correo electrónico que está registrado en el RUT. Y por último, tienen que contar con el instrumento de firma electrónica de la DIAN. Siguiente. Tipos de facturadores en Colombia. Hay 2 tipos de facturadores, los obligados y los voluntarios. Los obligados son aquellos escogidos por resolución de carácter general, cuentan con 3 meses para empezar a facturar electrónicamente y otros 3 meses desde que son notificados para evitar cualquier tipo de sanción. Y los voluntarios son aquellos que manifiestan su intención de facturar electrónicamente y desde ese momento tienen 3 meses. En este periodo admiten las pruebas para la habilitación, después la DIAN informa la fecha en que se empieza a facturar y dan 3 meses más para la facturación. Siguiente. La emisión de la factura electrónica en Colombia. Hay 5 pasos para poder emitir una factura electrónica. El primero es habilitarse como facturador electrónico ante la DIAN. El segundo es elegir una solución de facturación electrónica. Tercero, generar y transmitir la factura electrónica a la DIAN. Cuarto, validación de la factura electrónica por parte de la DIAN. Y quinto y último, la factura electrónica es enviada al comprador. Requisitos para inscribir al régimen de facturación en Honduras. Número 1, tener sus datos autorizados en Registro Tributario Nacional. Estar al día en la presentación y pago de las obligaciones formales y materiales ante la Administración Tributaria. 3, suscribir el contrato de adhesión. 4, llenar el formulario de Administración Tributaria. Disponga para inscribirse en el régimen de facturación. Formulario Declaración Jurada de Inscripción al Régimen de Facturación SAR 926. 5. Los obligados tributarios deben inscribirse en el régimen de facturación ante la Administración Tributaria, indicando precisión, modalidad de impresión, comprobantes fiscales y documentación complementarios, establecimientos, punto de emisión, artículo 45 de acuerdo 481-2017. Modalidades de impresión en Honduras. Como lo mencionaba el compañero Emanuel, al momento de que las empresas van a inscribirse a este régimen de facturación, deben elegir una modalidad de impresión y contamos con 2. Tenemos la modalidad de imprenta y la modalidad de autoimpresor. Mediante imprentas certificadas. Esto se hace en las empresas, por ejemplo, cuando necesitan su factura, hay imprentas ya certificadas que le emiten como un talonario y se puede utilizar. En la ciudad de Comayagua, que nos estamos enfocando, hay varias imprentas certificadas, en total son 7. Por mencionarles, una de ellas sería Imprenta Ríos, también tenemos Publigram, que son imprentas aprobadas, certificadas por el SAR para esta modalidad de imprenta. También está la modalidad de autoimpresor, que se realiza a través de máquinas registradoras, sistemas computarizados, sistemas de autorización de emisión electrónica. Siguiente, compañera. En los sistemas computarizados tenemos de 2 tipos. Pueden ser computarizados independientes y computarizados en red. Los independientes, esto se refiere a que es un software. El SAR aprueba ese software y se instala en el domicilio de esa empresa, o sea, solo ahí puede ser utilizado. Y de ahí se emitirían, si en un caso, ¿verdad?, la empresa va a comenzar a facturar electrónicamente, desde ahí únicamente se pueden emitir las facturas electrónicas. Y el sistema computarizado en red
son 3 tipos, que es el sistema centralizado, regional y por sucursal. En este sistema computarizado en red se refiere a que no solamente en el domicilio donde fue instalado el software se puede facturar. Pueden haber diferentes sucursales y también son diferentes puntos de emisión que el SAR los aprueba para emitir facturas electrónicas. Como tal, Honduras todavía no está emitiendo facturas electrónicas, pero sí se envían facturas por medio de correos a las personas cuando tienen que hacer un pago. Un ejemplo de ello les puedo dar que utiliza sistema computarizado en red es la compañía de Tigo y Claro, les envían a sus clientes las facturas de pago. Siguiente. A continuación voy a hablar sobre los requisitos para facturar electrónicamente en Colombia. Bueno, principalmente se debe indicar que se trata de una factura electrónica de venta. Segundo, los apellidos y nombre de quien presente el servicio o NIT del vendedor. Tercero, los apellidos y nombre del comprador o NIT del comprador. Si no se encuentran registrados en el RUT, es necesario incluir tipo y número de documento de identidad. Cuarto, incluir el sistema de numeración consecutiva para la facturación electrónica. Este debe tener la autorización de numeración, rango autorizado y vigencia. Quinto, fecha y hora de generación. Sexto, fecha y hora de expedición, la cual corresponde la validación realizada por la DIAN. Séptimo, cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o servicios prestados. Deben tener un código que permita la identificación y relación de los mismos. Octavo, valor total de la operación. Como lo mencionaba la compañera, hay ciertos requisitos para validar una factura y cómo debe ser una factura tanto en Colombia. Ahora les hablaré de Honduras. En Honduras, los requisitos básicos de una factura son el RTN, que este es un número que es asignado en el SAR, en el Servicio de Administración de Rentas, el nombre o denominación social de la empresa, el nombre comercial, también la dirección de la casa matriz, el domicilio fiscal. Esto es importante porque recuerdan cuando les hablé acerca de lo de las imprentas, el autoimpresor, entonces se debe escoger el domicilio donde estará esa modalidad. También el número telefónico, el correo electrónico es importante, la denominación del documento y el CAI otorgado por la Administración Tributaria. Aquí las facturas debe llevar ese código porque es el que verifica y se avala como una factura real que el SAR la aprueba, el código CAI. Listo, la número 9 sería la forma de pago, ya sea de contado o a crédito. La otra sería medio de pago, indicar si es efectivo, tarjeta de débito, crédito o transferencia electrónica. La número 11 sería indicar la calidad de retenedor del IVA. La número 12 sería la discriminación del IVA y la tarifa correspondiente. La número 13 sería discriminación del impuesto al consumo y la tarifa correspondiente. Y por último sería incluir la firma digital. Como siguientes requisitos tenemos a su derecha, pueden observar los de Honduras y a la izquierda los de Colombia. Tenemos la fecha límite de emisión, el rango autorizado vigente, el destino de los ejemplares, el original, cliente y la copia al obligado tributario, o sea, a la empresa que emite la factura. El número correlativo de la factura, este número lo asigna el SAR, ¿verdad? A los autoimpresores o ya sean las imprentas certificadas debe tener ese número correlativo. Número correlativo de la OCE, número correlativo de la constancia de registro exonerado y número identificativo de la SAC, importe total del servicio prestado sería lo último. Podemos observar ciertas diferencias bastante marcadas en cuanto a la factura en Colombia y en Honduras. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una factura electrónica en Colombia. Vemos que aparece al principio de todo el nombre de la compañía. Debajo de esto podemos observar el NIT, que es el número de identificación. Debajo de todo esto podemos observar los teléfonos, correos electrónicos, la ubicación. Debajo de todo esto se puede ver el nombre del cliente o adquirente,
la identificación, el tipo de documento, la dirección, el teléfono. En este caso estamos viendo un tipo de factura electrónica de una empresa de automóviles, por lo que ahí dice placa, la ciudad en que fue sacado el automóvil y la forma de pago. Al lado de esto podemos ver una casillita que dice factura electrónica de venta, en donde nos da una fecha y un vencimiento y un medio de pago. Abajo hay unas casillas donde aparece la cantidad, la unidad, el número de referencia, la descripción, número de registro, el valor unitario y el valor total. También nos aparece el subtotal, el IVA a pagar y el neto a pagar. También podemos observar la hora y fecha de validación de la DIAN y la firma digital del facturador electrónico. Siguiente. Nuestra compañera Chelsea nos explicó un ejemplo sobre la factura en Colombia y lo que está proyectado actualmente es un ejemplo sobre lo que es el formato de la factura en Honduras. Aquí se puede colocar el logo, la razón social del cliente y algo que es muy curioso es que hay varias similitudes entre lo que es la factura en Colombia y Honduras, porque cuando nos referimos a RTN es lo que se conoce en Colombia como el número de identificación tributaria. Entonces, estas son algunas de las similitudes. También encontramos el número de la factura, correo electrónico, la dirección de la empresa, el CAI, rango autorizado, la fecha límite de emisión, fecha del cliente, el RTN del cliente, lo que serían los descuentos y las rebajas otorgados, tanto como la cantidad y la descripción de lo que se está adquiriendo. Un total. Luego encontramos lo que es un importe exonerado, el importe exento o el importe grabado al 15% de impuestos sobre venta y puede ser también al 18% de impuestos sobre venta. Luego encontramos el total a pagar y una escritura que dice la factura es un beneficio de todos, exíjala. Luego la declaración de que la copia original es del cliente y la copia de la factura es del emisor. Bueno, siguiendo, tenemos los objetivos del gobierno de Colombia con la facturación electrónica. Tenemos el control fiscal, que viene siendo que el gobierno colombiano tratará de reducir a la mitad la evasión de impuestos utilizando el sistema electrónico. La factura electrónica es una herramienta importante para evitar la fuga tributaria y optimizar el proceso de recaudación. También tenemos la masificación de la factura electrónica, que es que Colombia sigue los pasos de otros países latinoamericanos en el desarrollo de la administración electrónica. La factura electrónica es una pieza clave para el e-government y el paperless. Algunos beneficios que nos trae la factura electrónica es el ahorro de costes derivados de la eliminación del papel, beneficios medioambientales por la reducción del CO2, agilidad en los trámites, seguridad en los procedimientos, fomento de la transparencia contable y fiscal y el incentivo de las inversiones extranjeras. Objetivos del nuevo régimen de facturación en Honduras. Uno de los objetivos que conlleva a ampliar a un nuevo régimen de facturación es ampliar la base tributaria, convirtiendo los negocios clandestinos en legales para evitar la defraudación fiscal. Esto es dado el caso de que antes en Honduras, con el régimen anterior, se prestaba para que la evasión fiscal. De esta manera, con un nuevo régimen, las personas ya mediante su negocio declaran tal y como es los impuestos que están recaudando. Luego tenemos regular a los obligados tributarios, facilitar el procedimiento de expedir documentos fiscales, incorporar a todos los sectores de la economía del país, establecer el control de las imprentas y de los obligados tributarios
que actúen como autoimpresores. Elba nos mencionó algo sobre las modalidades de impresión. Toda imprenta que quiera dar a los demás o emitir talonarios a alguna empresa tiene que estar certificada por el registro de imprentas. Esto quiere decir, pasa por un proceso de evaluación para ver si cumple todos los requisitos, además de que cada vez que ella vaya a emitir talonarios de facturación, deben ser autorizados por la administración tributaria. Luego encontramos que el nuevo régimen permite regular los tipos de documentos fiscales y sus requisitos. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los documentos fiscales tiene sus distintos requisitos, algunos similares a los de otros documentos, pero otros que los caracterizan como tal documento. Luego nos encontramos con las desventajas de la facturación electrónica. Este sistema de facturación puede presentar problemas en la plataforma y el proceso puede tardar varios minutos. ¿Qué quiere decir esto? Una mala conectividad del Internet puede interrumpir al momento de la emisión de una factura. Además de esto, encontramos que el contribuyente puede tardar en engranar con las normativas del SUNAT y emitir algunas facturas erradas que puede afectar a futuro su declaración. Si hay un error en alguna factura, el proceso puede demorar algún tiempo en corregir dicho error. Se requiere de un presupuesto adicional para implementar programas de facturación que cumplan con la nueva normativa y mantenerlo actualizado según se emitan nuevos reglamentos en las facturas. Si la facturación fue emitida y la misma posee un error, el proceso de reverso puede tardar cierto tiempo mediante el sistema. Si la empresa está incluida de orden cumplimiento en la facturación, no puede seguir emitiendo facturas físicas para no tener doble declaración. ¿Qué quiere decir? Si la empresa está emitiendo factura electrónica, solo se le permite emitir la factura electrónica y no puede emitirla de manera física, ya que podía emitir 2 veces la misma factura y eso incurre en una falta. A continuación vamos a hablar sobre el análisis de facturación de Colombia contra Honduras. Bueno, este inició en el año 2015. En el caso de Honduras todavía no se ha implementado, pero el nuevo régimen de facturación se encamina hacia la implementación de la factura electrónica. Ok, los obligados a expedir son los responsables del impuesto del IVA, los responsables del impuesto nacional al consumo, los comerciantes, importadores o prestadores de servicio o en ventas a consumidores finales. También los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. En el caso de Honduras, los obligados tributarios que transfieran bienes o servicios de cualquier naturaleza están obligados a expedir factura. En Colombia también se pensó en proteger al medio ambiente, ya que reduce el consumo del papel hasta un 80%. También se puede realizar una factura electrónica desde cualquier lugar, centraliza y automatiza la recepción de facturas a través de procesos electrónicos que ahorran tiempo, costo y al mismo tiempo evitan errores e inconvenientes. También al ser validada por la DIAN se garantiza que cumple con los requisitos necesarios para tener efectos fiscales para el facturador y sus clientes. En el caso de Honduras, te toca ir hasta el centro de venta para recibir una factura o en dado caso un comprobante fiscal. A continuación les voy a hablar sobre la conclusión que nosotros sacamos, que era gracias a la información tomada por los diferentes estudiantes en distintas universidades con experiencias vividas en diferentes países, pudimos recopilar y aprender extensa información del otro. En la culminación de este trabajo todos llegamos a la conclusión
de que la implementación de la facturación electrónica en Colombia y Honduras se puede evitar la evasión fiscal o cualquier tipo de alteración en las facturas por personas o empresas usándolas para registrar un costo o gasto adicional, haciendo doble facturación, registrando menos ingresos y así para poder reportar mayores pérdidas. Gracias a la vigencia que tienen con la ley, la facturación electrónica debe cumplir ciertos requisitos para poder ser contabilizados y validados, convirtiéndose este medio en una obligación para las personas o empresas al registrarse y presentar facturas válidas. Y a pesar que en Colombia la facturación electrónica lleva más trayectoria que en Honduras, se puede realizar una facturación electrónica recibiéndolo por PDF desde cualquier lugar e incluso buscarlo por medio de QR. Y en Honduras por medio de un ticket que se adquiere en comprobante de venta o almacenes. Uno de los objetivos principales en ambos países es el mismo, que es tener control evitando cualquier tipo de alteración en las facturas.